Me llamo Leonor Torres. Tengo 63 años. La gente suele decir que soy firme como roble, alguien que dobla su ropa el mismo día que la lava. No olvida cumpleaños y mantiene la casa con un suave aroma a aceite de limón. Cuando Rafael se fue hace 2 años, esa firmeza fue lo único que me mantuvo en pie. Nuestro departamento en la calle Hidalgo, en el corazón de Guanajuato, no es grande, pero guarda la vida que construimos juntos durante 40 años. Rafael colgó cada cortina con sus propias manos, tapó cada grieta en las paredes y dejó su caja de herramientas en el closet porque una casa siempre necesita un arreglito. Algunas mañanas, aún escucho el eco de su radio en la cocina, tocando rancheras viejitas mientras preparaba un café tan fuerte que podría levantar a un muerto. Esa tarde, el calor de Guanajuato se pegaba a las ventanas. Estaba enseñándole a doña Carmen cómo coser el dobladillo de una falda cuando sonó el timbre. A través de la cortina de encaje, vi a mi hijo Gabriel y a su esposa Isabel en el porche, ambos sonriendo con demasiada intensidad. No los esperaba un miércoles. Isabel entró primero, su perfume opacando el olor a hilo y almidón. El lugar se ve acogedor, dijo, echando un ojo al comedor como si tasara un mercado. Gabriel dio una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Se sentaron en la mesita de la cocina, donde Rafael solía leer su periódico. Isabel puso sus manos bien arregladas sobre la madera. Hemos estado buscando casas. Empezó algo más grande, más cerca del centro. Pero, ¿sabes? Los precios están por los cielos. Serví té helado, tratando de ignorar el nudo en el estómago. Bueno, seguro encuentran algo bonito, dije. Isabel cruzó una mirada rápida con Gabriel. En realidad, este departamento sería perfecto para nosotros cuando llegue el bebé, dijo, sin notar cómo sus palabras tomaban algo que no les pertenecía. Está en la planta baja, cerca del hospital, y tú podrías mudarte a un lugar más tranquilo. Tal vez cerca de la presa de San Miguel. El jarro de té tembló en mi mano. Lo puse con cuidado. Esta sigue siendo mi casa, dije en voz baja. Claro, respondió ella, sonriendo de nuevo. Demasiado rápido, demasiado suave. Solo estamos pensando a futuro. Se fueron poco después, dejando el aire revuelto. Me quedé junto a la ventana mucho después de que su coche desapareció. La luz del atardecer bañando la silla vieja de Rafael. Por primera vez en meses, el departamento se sintió más pequeño. No por el espacio, sino por algo que se acercaba y que aún no podía nombrar. Para el domingo por la noche, el recuerdo de esa visita incómoda empezaba a desvanecerse, o tal vez solo lo empujé al fondo. Cuando Gabriel me invitó a cenar en casa de los padres de Isabel, me dije que era una oportunidad para suavizar las cosas. Los Vargas vivían en una de esas colonias nuevas al norte de León, donde cada casa parecía recién pintada y un poco presumida. Isabel me recibió en la puerta con su brillo de siempre, una calidez que parecía ensayada. «Mamá, te ves guapísima», dijo, su tono flotando entre cumplido y actuación. Dentro, el comedor brillaba con luz suave. Teresa Vargas llevaba perlas y una blusa floreada. Su esposo Antonio servía vino como hombre acostumbrado a que lo escuchen. «¿Qué departamento tan encantador tienes?», empezó Teresa mientras nos sentábamos. Gabriel nos contó que está en uno de esos edificios antiguos del centro. Puro carácter, aunque me imagino que el mantenimiento debe ser un relajo. Isabel soltó una risa, mirando a Gabriel. Es una monada, pero chiquito. Mamá siempre ha sido sentimental con las cosas viejas. Sonreí cortés, doblando mi servilleta por la mitad. Las cosas viejas tienen historias, dije. Antonio se recargó en su silla. Las historias son bonitas, pero no pagan las cuentas, bromeó. Y todos rieron menos Gabriel. La cena siguió pollo asado, plática educada y un goteo constante de comentarios sobre hacerse pequeño. Seguridad a tu edad y nuevos comienzos. Teresa mencionó un complejo para retirados cerca de Puerto Vallarta, donde la gente de tu generación está a gusto. Tomé un sorbo de agua, cada palabra apretándome algo en el pecho. Cuando llegó el postre,
Isabel alcanzó el pie y dijo con una sonrisa: «Sabes, ese departamento sería ideal para nosotros cuando llegues el bebé. Lo cuidaríamos bien». La mesa se quedó en silencio. El tenedor de Gabriel se detuvo a medio camino. Mi garganta se cerró, pero logré asentir levemente. «Seguro que sí», dije, mi voz calmada. Antonio soltó una risita. «¿Ves? Todos ganan». La risa volvió, suave, practicada, cortante. Puse mi servilleta en la mesa y me levanté, fingiendo mirar mi reloj. «Gracias por la cena», dije. «Mejor me voy antes de que oscurezca». Isabel pareció sorprendida, tal vez hasta decepcionada de que no discutiera, pero no estaba enojada, solo vacía. El aire de la noche afuera se sentía más fresco de lo que debería, de esos que se te meten en los huesos y se quedan ahí. 3 días después de esa cena, escuché el coche de Gabriel estacionarse. Estaba remendando un dobladillo para una de mis alumnas y casi se me cae la aguja cuando tocaron la puerta. Él nunca llegaba sin avisar. «Hola, mamá», dijo al abrir la puerta. Se veía cansado, con los ojos rojos como si no hubiera dormido. En la mano traía una carpeta llena de papeles. «¿Todo bien?», pregunté. «Sí, sí», dijo demasiado rápido. «¿Podemos hablar un momento?». Nos sentamos en la mesa de la cocina, la que tiene un círculo de agua que Rafael siempre quiso lijar. Gabriel deslizó la carpeta hacia mí. «Es solo un trámite que papá nunca terminó. Algo sobre el título del departamento. Isabel me ha ayudado a organizarlo todo, para que quede bien manejado». La carpeta se sentía pesada, más fría de lo que debería ser un papel. Hojeé las páginas y vi palabras que no reconocía: transferencia de propiedad, ocupación conjunta, derechos conyugales. Mi pulso empezó a zumbarme en los oídos. «Bien manejado», repetí. ¿Para quién? Gabriel dudó. Isabel habló con una amiga que es agente inmobiliaria. Dijo que el departamento técnicamente podría ser parte del patrimonio matrimonial de papá. Si firmas esto, solo lo aclararía. Terminé por él. Asintió. Los hombros tensos. «Sí, aclarar. Afuera». Una gaviota gritó sobre el río Pánuco. El sonido se sintió afilado, muy cerca. Empujé los papeles hacia él. «Tendré que revisarlos», dije. Exhaló. Mitad alivio, mitad culpa. Claro, sin prisa. Isabel solo pensó. Sé lo que Isabel pensó, dije, más suave de lo que sentía. Después de que se fue, me quedé mucho tiempo en esa mesa, la carpeta frente a mí como una herida que no me atrevía a tocar. Finalmente, tomé el teléfono y llamé a José Morales, el abogado de Rafael. Su voz era más lenta ahora, más vieja, pero aún firme. «Leonor», dijo tras escuchar mi explicación entrecortada, «tú eres la única dueña. El título se actualizó el año antes de que Rafael se fuera. Nadie puede cambiar eso sin tu consentimiento». Cuando colgué, puse la mano sobre la carpeta y sentí algo moverse dentro de mí. Algo frágil y definitivo. Doblé los papeles con cuidado. Los guardé en un cajón y me serví un vaso de agua que no bebí. La casa volvió a estar en silencio, pero ya no se sentía seguro. Ocurrió un martes por la mañana, cálido y tranquilo, de esos días que huelen ligeramente a lluvia y jabón de lavandería. Acababa de colgar unas blusas en el tendedero cuando noté un papel doblado pegado en mi puerta. Al principio, pensé que era un volante o un aviso de entrega, pero al acercarme, se me cortó el aliento. En la parte superior, con letras grandes, decía aviso de desalojo. El resto se volvió borroso por un momento, las palabras nadando sin sentido: inquilino, desocupar, 30 días. Al final estaba la firma de Isabel, impresa limpia y fría. Apoyé la mano en el marco de la puerta para no tambalearme. Para cuando Gabriel llegó esa noche, había leído el papel una docena de veces. Se quedó en la entrada, evitando mis ojos. «Mamá, no es lo que parece», dijo en voz baja. Isabel solo presentó algo para protegernos legalmente. Es un malentendido. Sostuve el aviso entre nosotros. «Un malentendido con mi nombre», dije. Se rascó la nuca. «No lo quiso así»,
Solo pensaron que el aviso ayudaría a aclarar los papeles. Sin darse cuenta de que te molestaría, reí entonces, aunque no sonó como yo. ¿Aclarar qué, Gabriel? Correrme sus hombros se hundieron. Es complicado. No, en realidad no. Dije, es cruel. Abrió la boca para responder, pero no pudo. Por un segundo, parecía el niño que ayudaba a su papá a arreglar la lámpara del porche, sincero, cuidadoso, seguro de lo que estaba bien y mal. Luego se fue sin decir más. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con una foto de Rafael en las manos. La luz de la lámpara hacía que su sonrisa pareciera más joven de lo que recordaba. Pasé el pulgar por el borde del marco. Prometiste que esto siempre sería nuestro, susurré. El departamento crujió suavemente a mi alrededor, como lo hacía en las noches húmedas. Afuera, un trueno retumbó más allá del río. No lloré. Solo me quedé ahí, esperando a que el sonido se desvaneciera. Y me di cuenta de que ya no tenía miedo. A la mañana siguiente, doblé el aviso de desalojo y lo guardé en un cajón bajo los recibos viejos de herramientas de Rafael. No iba a romperlo ni a enmarcarlo como prueba de traición. Solo lo necesitaba donde pudiera verlo cuando la duda me atacara. Llamé primero a José Morales. Su oficina no había cambiado en años, el mismo escritorio de roble, el mismo olor a papel viejo y café. Me miró por encima de sus lentes, con una expresión amable pero resignada. Ya revisé los registros, dijo. Tu propiedad está blindada, Leonor, pero si intentan algo más, nos aseguraremos de que el juzgado lo sepa. Me ayudó a firmar una reafirmación del título, sellada y notariada antes del mediodía, cuando salía el sol de Guanajuato. El aire se sentía más pesado, pero más limpio, como si hubiera exhalado algo que llevaba semanas guardando. De ahí fui a la ferretería en la calle Juárez. El joven dependiente se sorprendió cuando pedí cerraduras nuevas y una luz con sensor para el porche. ¿Necesita ayuda para instalarlas?, señora preguntó. No, dije, con una leve sonrisa. Tengo una caja de herramientas y 2 buenas manos, para la noche. Ya había cambiado las cerraduras yo sola. El sonido del desarmador firme y seguro en el departamento silencioso. Revisé las ventanas, las puertas, incluso el pestillo viejo del balcón. Luego llamé a la comisaría local y presenté una denuncia por acoso, por si acaso. La oficial Laura Ortiz tomó mi declaración con calma profesional. Si vuelven, me llamas directamente, dijo, dándome su tarjeta. Cuando cayó la noche, encendí la nueva luz del porche. El resplandor se derramó sobre los escalones, cálido y suave contra la oscuridad. Me quedé ahí un buen rato, escuchando el canto de los grillos, recordando cómo Rafael decía que una luz en el porche era una promesa que alguien dentro esperaba, que el hogar era seguro. Esta luz, pensé, ya no era para esperar, era una advertencia. Y por primera vez desde que todo empezó, me sentí firme otra vez. No porque confiara en ellos, sino porque al fin confiaba en mí misma. El golpeteo comenzó antes del amanecer. Al principio, pensé que era un trueno cruzando el río Pánuco otra vez. Pero luego vino el segundo golpe, más fuerte, más agudo, tan cerca que hizo temblar los platos en el aparador. Me puse la bata y caminé hacia la puerta principal. A través de la ventana angosta a un lado, vi movimientos, sombras contra la luz del porche que había dejado encendida. Luego, la voz de Isabel rompió el aire de la mañana. Temblaba de pánico y rabia. Ya había recorrido la calle gritándoles a los vecinos, pensando que no tenía otra forma de reclamar lo que creía suyo. Tiré en la puerta: este es el departamento de mi esposo. Estaba al pie de los escalones, con una bata de seda y tenis, el cabello hecho un desastre de furia. Detrás de ella, Antonio Vargas sostenía una palanca, Teresa gritaba órdenes y Gabriel estaba en la acera, pálido e inmóvil. La escena era tan absurda que casi me hace reír. Los Vargas, gente respetable con sus jardines impecables y cenas elegantes, parecían saqueadores en la penumbra. No me acerqué más, solo tomé el teléfono, ya programado con el número de la oficial Ortiz. Mi voz estaba tranquila cuando contestó.
Ya están aquí, dije, como pensamos. Mientras esperaba, escuché la rabia de Isabel desbordarse por el patio. Se esconde tras esa puerta como cobarde. Esto es nuestro. Su madre siseó algo que no entendí. Gabriel intentó hablar, pero Isabel lo cortó. El primer golpe de la palanca dio en el barandal en lugar de la cerradura. La madera se astilló. Un sonido que punzó. Me quedé quieta, con una mano en la caja de herramientas de Rafael junto a la puerta. Entonces, desde la calle, el zumbido de una patrulla se acercó. Las luces intermitentes se reflejaron en las ventanas, pintando las paredes de azul y blanco. Isabel se congeló a media frase. Antonio bajó la palanca a su lado. Tomé un respiro lento y abrí la puerta, no para rendirme, sino para enfrentarlos en mis propios términos. La luz de la mañana apenas empezaba a deslizarse por el porche cuando giré la cerradura. Las bisagras chirriaron suavemente, como siempre, y por un segundo todo quedó en silencio, sin gritos, sin golpes. Solo el sonido de la respiración flotando en el aire fresco. Isabel estaba congelada al pie de los escalones, con la mano a medio levantar como si quisiera golpear otra vez. Sus padres estaban a su lado, Antonio sosteniendo la palanca con torpeza, Teresa aferrando sus perlas como si fueran un rosario. Gabriel estaba detrás, con los hombros encorvados, los ojos en el suelo, atrapado entre la lealtad y el miedo, sin saber si apoyar a su esposa o a su madre. Abrí la puerta de par en par, y ahí, justo detrás de mí, estaban la oficial Ortiz y José Morales. Habían llegado segundos antes, silenciosos como el amanecer. La presencia de Ortiz llenaba el pequeño porche, calmada pero firme, con una mano descansando ligeramente en su cinturón. José llevaba una carpeta bajo el brazo, sus lentes empañados por la humedad mañanera. «Buenos días, señora Torres», dijo José con suavidad. «Creo que esto es lo que pidió». Abrió la carpeta, sacó el documento superior y enfrentó al grupo en los escalones. Su voz era clara, practicada, inquebrantable. «Esta propiedad pertenece a la señora Leonor Torres, propiedad única, confirmada y registrada. Cualquier intento de entrar sin su consentimiento es allanamiento». Isabel parpadeó como si no hubiera escuchado bien. «No puede ser». Gabriel dijo. «Gabriel no dijo nada de eso», interrumpió José con calma. «Revisé cada archivo personalmente». Teresa se volvió hacia su yerno, su tono subiendo con incredulidad. «Nos dijiste que esto era parte de la herencia de tu padre». El rostro de Gabriel estaba pálido. «Yo», pensé. La oficial Ortiz dio un paso adelante. «Tienen que abandonar la propiedad ahora», dijo, «o tendré que registrar esto como intento de allanamiento». Nadie habló. Hasta los grillos parecieron callar. Antonio bajó la palanca lentamente hasta tocar el suelo del porche. La respiración de Isabel salió temblorosa, su desafío colapsando en algo más pequeño, casi frágil. Me quedé ahí, con el aire de la mañana rozándome el rostro, y por primera vez en meses no me sentía acorralada. No grité, no me regodeé, ni siquiera aparté la mirada. Solo me quedé donde pertenecía, en el umbral de mi hogar. Mientras la verdad hablaba por mí, la oficial Ortiz escribió la advertencia con trazos lentos y deliberados, el rasguño de su pluma rompiendo el pesado silencio de la mañana. Isabel estaba a un lado, con los brazos cruzados, el rostro pálido y tenso. Teresa se secaba los ojos con mano temblorosa, mientras Antonio miraba el suelo del porche, la palanca ahora colgando floja a su lado. Cuando la oficial terminó, le entregó el papel a Antonio. «Cualquier otro intento de entrar a esta propiedad sin consentimiento llevará a un arresto», dijo con calma, sin enojo, solo certeza. José me dio un pequeño asentimiento antes de irse. «Lo manejaste con clase, Leonor», dijo en voz baja, con la carpeta aún bajo el brazo. Gabriel se agachó a recoger los papeles que su esposa había dejado caer, con las manos temblando. Isabel tomó su bolso y pasó junto a él, los tacones resonando en los escalones. Teresa la siguió, murmurando algo sobre una vergüenza.
Antonio se quedó un momento. Luego, dejó la palanca contra el barandal como una disculpa silenciosa antes de irse. Solo Gabriel se quedó. Me miró, la culpa pesada en su voz. Nunca quise que llegara tan lejos. Lo sé, dije, aunque no estaba segura de si era cierto. Cuando se fue, el silencio volvió, suave pero hueco. Dentro, puse la tetera en la estufa y noté un sobre amarillento entre 2 libros de cocina, con la letra de Rafael. Lo abrí con manos temblorosas. Una línea decía: nunca dejes que te quiten lo que construimos. Leo, presioné la nota contra mi corazón, sintiendo su peso y su promesa. El recuerdo del enfrentamiento en la entrada seguía ahí. Pero decidí dejar el pasado fuera mientras pisaba el porche. 2 días después, escuché un suave golpe en la puerta justo después del atardecer. La luz del porche arrojaba un brillo tenue sobre los escalones y al abrir vi a Gabriel, con las manos en los bolsillos, los hombros pesados. Se veía más viejo que la semana anterior, como si los últimos días hubieran tallado algo permanente en su rostro. No sabía que llegaría tan lejos, dijo en voz baja. Pensé que Isabel solo quería hablar contigo. Nunca quise que se convirtiera en eso. Me hice a un lado, pero no lo invité a pasar. Algunas cosas, una vez hechas, no se deshacen. Dije, asintió, con los ojos brillando. Solo quería paz, susurró. La paz no se hereda. Gabriel, dije, se gana. Por un momento, el único sonido fue el zumbido leve de la luz del porche entre nosotros. Quise abrazarlo como antes, jalarlo cerca, decirle que empezaríamos de nuevo. Pero ese tipo de consuelo pertenecía a otro tiempo. Se limpió el rostro y asintió otra vez. Entiendo. Cuando se fue, lo vi hasta que su sombra se perdió en la calle. Luego cerré la puerta con suavidad. La luz siguió encendida detrás de mí, firme y cálida, como algo que decidía quedarse. Pasaron semanas y el departamento volvió a sonar como él mismo. El zumbido de mi vieja máquina de coser, la charla tranquila de mis alumnas, las risas que llenaban las esquinas que Rafael pintó alguna vez. El olor a tela y almidón regresó, cálido y familiar, como si las paredes hubieran decidido respirar de nuevo. Un viernes por la tarde, las mujeres de mi grupo de costura trajeron galletas caseras y té helado. Trabajamos junto a la ventana abierta, chismeando sobre ferias de verano y nietos. Por primera vez en meses, no me sentí como un fantasma en mi propio hogar. Al caer la tarde, salí al porche y encendí la luz que Rafael instaló hace años. Parpadeó una vez antes de brillar firme, derramando un oro suave sobre los escalones y las hortensias que, de alguna manera, sobrevivieron la temporada. Me quedé ahí, escuchando la ciudad asentarse en el crepúsculo. Mi teléfono vibró en el bolsillo un mensaje de Gabriel. Gracias por enseñarme a sostenerme solo, decía, un reconocimiento de lecciones aprendidas, no solo palabras. Sonreí, guardando el teléfono. La luz brillaba en silencio sobre la calle Hidalgo. Ya no una señal ni una advertencia, sino algo más simple, una promesa de que la paz, una vez encontrada, podía quedarse. Me llamo Leonor Guzmán. Tengo 68 años. Durante gran parte de mi vida, creí que las mañanas tranquilas podían mantener el corazón en calma, que si preparabas el café con cuidado y doblabas las toallas de la cocina con esmero, el día seguiría tu ritmo. Esa mañana en Mérida, el aire estaba impregnado del aroma a jazmín y granos tostados. La radio sonaba bajito. Recuerdo haber pensado que la casa estaba inusualmente silenciosa, como si estuviera escuchando. Entonces sonó el teléfono. Casi no contesto, pero cuando lo hice, la voz de Alejandra cortó la línea como navaja. Tu mamá cambió la contraseña, ni siquiera puedo comprarme un vestido. Sus palabras llevaban una mezcla de acusación, desesperación y un toque de triunfo. Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé ahí, con el auricular aún tibio en la mano.
mientras el café goteaba lentamente de la cafetera. Afuera, una puerta de coche se cerró con fuerza. Pasos resonaron en el porche. Luego, la puerta principal se abrió de golpe. Gabriel, mi hijo, mi único hijo, no parecía el niño que crié, aquel que alguna vez arreglaba casitas de pájaros en el patio con su padre. Su rostro estaba rojo, la mandíbula tensa, los ojos encendidos. Mamá, dame la nueva contraseña, exigió. Ahora mismo, intenté explicarle, decirle que solo había cancelado la tarjeta por demasiados cargos extraños, pero no escuchaba. Su voz se alzó, cortante y desconocida. Había visto su enojo antes, pero nunca así, cuando extendí la mano para calmarlo. Su mano golpeó por reflejo, antes de que la razón lo alcanzara. El sonido fue leve, pero resonó en cada rincón de la casa. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Mi mejilla ardía. Su respiración era pesada y entrecortada. En algún lugar detrás de él, la puerta mosquitera chirrió con el viento. Luego dio un paso atrás. Murmuró algo que no escuché y se fue. El motor del coche rugió, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier ruido. Me senté a la mesa, presionando mi palma contra mi rostro, saboreando el borde metálico del impacto. La taza de café se había enfriado. Afuera, la luz de la mañana seguía brillando a través de las cortinas de encaje, indiferente, como si el mundo no acabara de tambalearse. Ese fue el momento en que todo lo que creía entender sobre la familia comenzó a deshilacharse, antes de que todo se desmoronara. Mi vida estaba hecha de tela y ritmo. Durante casi 40 años, el zumbido de la máquina de coser fue mi compañero constante. El suave golpeteo de la aguja marcaba las horas mejor que cualquier reloj. Confeccioné vestidos de novia para mujeres de todo Mérida, encaje en verano, satén en invierno, y cada puntada llevaba una pequeña oración para que su amor durara. Antonio solía bromear que yo podía coser en medio de un huracán sin levantar la vista. Él era constructor, firme y paciente. El tipo de hombre que medía 2 veces y hablaba una. Estuvimos casados 42 años, juntos. Criamos a un hijo y construimos una vida que no era lujosa, pero era nuestra. Cuando murió hace 2 años, sentí como si alguien hubiera jalado un hilo del centro de todo, y el resto comenzó a deshilacharse. Los meses siguientes fueron silenciosos, demasiado silenciosos. Los llené con trabajo arreglos, pequeñas reparaciones, enseñando a chicas del vecindario cómo hacer un dobladillo, pero el silencio se colaba de todos modos. La casa, que alguna vez resonó con las risas de Antonio y los pasos de Gabriel, ahora solo guardaba el suave sonido de la tela doblándose sobre sí misma. La soledad es algo curioso. No llega de golpe, se filtra como lluvia por un tejado viejo. Al principio, pensé que ayudar a Gabriel y a su nueva esposa me mantendría útil. Le daría forma a mis días otra vez. Eran jóvenes, aún encontrando su camino. Y yo quería facilitarles las cosas. Ahora, mirando atrás, veo cómo una sonrisa alegre puede esconder ambiciones que no reconocí hasta años después. Cómo la generosidad puede abrir una puerta que nunca quisiste destrabar. Alejandra entró en nuestras vidas con la gracia de alguien que había ensayado el papel. Hablaba con suavidad, sonreía rápido y nunca llegaba con las manos vacías. La primera vez que Gabriel la trajo a casa, traía una canasta de panecitos de limón y una botella de vino que no podía permitirse del todo. Sus palabras venían envueltas en azúcar, ocultando una sutil posesión que aún no notaba. Me reí con el apodo. Avergonzada pero conmovida. Nadie me había llamado algo tierno en mucho tiempo. Tras el funeral de Antonio, Alejandra se convirtió en mi sombra. Llamaba todos los días, preguntando por mí, insistiendo en ayudar con mandados o la cena. Su presencia llenaba el silencio que quedó tras la muerte de mi esposo, y yo la dejé. Se sentía bien tener a alguien joven y alegre alrededor, alguien que hacía que la casa se sintiera habitada otra vez.
Empezó con cosas pequeñas, compras de supermercado, un poco de ayuda con las cuentas, configurar cuentas en línea que Antonio solía manejar. Se sentaba a mi lado en la mesa de la cocina, sus uñas tamborileando suavemente en la calculadora, su perfume suave y floral. No te preocupes por estas cosas. Mamá dulce, decía, tomando la tarjeta de mi mano con facilidad practicada. Déjame encargarme. Ya has hecho suficiente en tu vida. Me dije que era inofensivo, que la bondad de una nuera era algo para agradecer. Ella hacía feliz a Gabriel. Y eso importaba más que nada. Ignoré la leve inquietud que sentía cada vez que ella guardaba la tarjeta un poco más. Cada vez que aparecía una compra nueva que no reconocía. Aún así, cuando me abrazaba al despedirse, llamándome la madre que nunca tuvo, le creía, o tal vez quería creerle. Después de todo, habían pasado años desde que alguien me hizo sentir necesitada. Empezó con cosas pequeñas, una alfombra nueva, un juego de cortinas, esos detalles que hacen un hogar más cálido. Alejandra me enviaba fotos de todo lo que compraba. No te preocupes, mamá dulce, decía, su voz brillante de orgullo. Encontré buenas ofertas. Le creí. O tal vez quería creerle más de lo que los números en mi cuenta empezaban a cambiar. Para fin de mes, los estados de cuenta mostraban más de 80,000 pesos gastados, mucho más allá de cualquier explicación que pudiera dar. El total se desdibujaba y luego se aclaraba, como burlándose de mí. Pensé que debía haber un error. Esa tarde, manejé hasta la nueva casa de Gabriel y Alejandra en las afueras de Cholula, una casa de 2 pisos con ladrillo claro y ventanas altas. Adentro, el aire olía a pintura fresca y algo floral y caro. La sala brillaba. Un sofá de terciopelo color vino tinto, una mesa de comedor de cristal que podía sentar a 12, lámparas importadas con bases doradas. Parecía una sala de exhibición, no un hogar construido con un sueldo honesto. Alejandra me guió por cada cuarto como si diera un tour. Solo queremos que quede bonito para cuando tengamos hijos, dijo, pasando la mano por la encimera de mármol. Un hogar decente para una familia decente. Cuando intenté hablar, Gabriel puso una mano en mi hombro. Ella solo quiere una casa bonita. Mamá, no la hagas sentir mal por eso. Miré a mi hijo, su confianza fácil, la forma en que le sonreía, y sentí algo retorcerse dentro de mí. Había trabajado 50 años para construir una vida sobre terreno firme. Y ahora sentía como si el suelo bajo mis pies se inclinara. Asentí, forzando una sonrisa que no sentía. Esa noche, de vuelta en mi cocina silenciosa, no pude mirar el estado de cuenta otra vez. Los números eran menos aterradores que la idea de que mi hijo creía que yo era quien estaba en el camino de su felicidad. Las noticias corren rápido en Mérida, más rápido de lo que la decencia permite. En semanas, pequeños murmullos comenzaron a llegar a mí a través de las mujeres que aún venían a mi taller. Alguien había visto a Alejandra en una boutique del centro, riéndose sobre su suegra generosa que pagaba todo. Otra mencionó una cena donde presumió que nunca necesitaría trabajar un día en su vida, porque yo la consentía. Cada historia era como un pinchazo pequeño, pero lo bastante afilado para sacar sangre. Una tarde, fui al banco en la calle 60. La cajera, una mujer amable llamada Marta, que conocía a Antonio y a mí desde hace años. Me miró con preocupación cuando le expliqué lo que pasaba. Me ayudó a cancelar la tarjeta vieja y cambiar la contraseña de mi cuenta. «Estás haciendo lo correcto, señora Guzmán», dijo suavemente. «Protege lo que es tuyo». Al volver al coche, me sentí más ligera que en meses. El sol calentaba mi rostro. Los árboles de flamboyán se mecían arriba como testigos de mi pequeño acto de rebeldía. Pensé que tal vez eso sería suficiente, trazar una línea, decir no y realmente quererlo. El teléfono sonó mientras preparaba té. La voz de Alejandra temblaba de rabia, y momentos después, Gabriel irrumpió, furioso, exigiendo la contraseña. «Tu mamá cambió la contraseña. Ni siquiera puedo comprarme un vestido», gritó Alejandra al otro lado, sabiendo que podía escucharla. No respondí.
Colgué el teléfono, con el corazón latiendo fuerte. 10 minutos después, las llantas chirriaron afuera y mi puerta principal se abrió de golpe. La voz de Gabriel, furiosa, desconocida, exigió la nueva contraseña. Cuando intenté explicar, su enojo estalló como trueno. Su mano golpeó antes de que sus palabras se detuvieran. La habitación se quedó en silencio. Solo recuerdo el sonido de mi corazón y el aroma del té derramado enfriándose en la encimera. Cuando la puerta se cerró tras él, algo en mí se endureció. El silencio que siguió ya no era miedo, era determinación. El silencio no había protegido a nadie, ni los ahorros de Antonio, ni mi dignidad, ni a mi hijo. Esa noche decidí que nunca volvería a Sdorlo. Tras la noche en que Gabriel me golpeó, dejé de esperar disculpas. En cambio, comencé a buscar respuestas. La mañana siguiente, me senté en la mesa de la cocina con una pila de estados de cuenta viejos, el papel temblando bajo mis manos. Cada número contaba una historia que no había querido leer. 2 compras idénticas de un sofá en la misma tienda. 2 juegos de sillas de comedor. 2 lámparas de araña. No tenía sentido hasta que lo tuvo. Isabel, mi vecina de 2 casas más allá, notó el cambio en mí. Era una secretaria escolar jubilada, práctica y amable. El tipo de mujer que veía cosas que otros pasaban por alto. Cuando le conté lo sucedido, frunció los labios y asintió una vez. «Vamos a descubrir qué ha estado haciendo», dijo. Juntas comenzamos a armar el rompecabezas. Isabel tenía una sobrina que trabajaba medio tiempo en un mercado de segunda mano en Progreso. Un sábado por la mañana, llamó con noticias. Una joven había estado vendiendo muebles casi nuevos, piezas de lujo, todo a mitad de precio. Sofá de terciopelo rojo, mesa de comedor de cristal, lámparas doradas, dijo su sobrina. Mi estómago se apretó. Esas eran mis compras, o más bien las de Alejandra. Fui allí al día siguiente. Desde el otro lado del lote, la vi a Alejandra parada detrás de un exhibidor de muebles pulidos. El cabello perfectamente rizado, la voz melodiosa y encantadora. Le decía a una pareja que las piezas eran de un proyecto de decoración que no prosperó. Su risa flotaba en el aire cálido mientras contaba el dinero. No me acerqué, no entonces, solo observé, memorizando cada gesto, cada mentira que salía con tanta facilidad. Para el final del día, supe que había vendido casi 100,000 pesos en artículos comprados con mi dinero, convertidos en el suyo. Esa noche, extendí los recibos sobre la mesa del comedor como pedazos de tela esperando ser cosidos. Órdenes duplicadas, fechas que coincidían con sus ventas de fin de semana, incluso direcciones de entrega que no eran de su casa. Cada puntada de prueba se apretaba alrededor de la verdad. Tomé fotos, organicé todo en carpetas y etiqueté cada una con cuidado. Durante años, había cosido vestidos que hacían realidad los sueños de otros. Ahora estaba cosiendo algo completamente diferente, un registro de engaño. Lo bastante preciso para sostenerse a la luz. Vino un jueves por la tarde, justo cuando empezaba a llover. Escuché el golpe, 3 toques rápidos, demasiado impacientes para ser de un vecino, y sentí un peso asentarse en mi pecho. Al abrir la puerta, Alejandra estaba ahí con un abrigo lila, el cabello mojado por la llovizna, los ojos brillantes con algo más frío que el enojo. «Mamá Dulce», dijo, entrando antes de que pudiera hablar. El apodo sonaba diferente ahora, desprovisto de dulzura, puro filo. Miró alrededor de la sala, su mirada cayendo en la pila ordenada de carpetas en mi mesa. «Todavía guardas tus notitas». «Veo». No dije nada. El teléfono en la encimera ya estaba grabando. La pantalla oscurecida, el micrófono abierto. Dejó su bolso en una silla y cruzó los brazos. «¿Crees que puedes avergonzarme? Has estado hablando con la gente, fisgoneando como detective». Su voz subía con cada palabra. La máscara pulida que usaba en público se resquebrajaba. «Dame acceso otra vez. Leonor, dame la tarjeta. La contraseña, todo, o te arruinaré. Le diré a Gabriel que estás perdiendo la cabeza».
que me has estado acosando. Él me creerá. Siempre lo hace. Las palabras se deslizaron por el aire como veneno, pero no me inmuté. Había pasado demasiados años cosiendo con dedos pinchados para temer un poco de dolor. Deberías irte, dije en voz baja. Está empezando a llover más fuerte. Por un momento, dudó, buscando debilidad en mi rostro. Luego sonrió una sonrisa vacía, practicada, y tomó su bolso. Te vas a arrepentir, mamá dulce. Cuando la puerta se cerró tras ella, la casa se sintió más pequeña, pero más clara. Caminé a la encimera. Detuve la grabación y guardé el archivo. Su voz llenó la sala otra vez desde la reproducción aguda, confiada, segura de sí misma. Lo escuché 2 veces. Luego etiqueté el archivo simplemente prueba. 2 días después de la visita de Alejandra, desperté antes del amanecer y llamé a Isabel. Mi voz era firme, casi tranquila. Es hora, dije. No preguntó qué quería decir. Para media mañana. Isabel había distraído a Alejandra con un mensaje sobre un comprador potencial en el mercado. Mientras Alejandra estaba fuera, manejé a la casa de mi hijo con la llave de repuesto que Gabriel me había dado 2 meses antes. Las habitaciones estaban inquietantemente silenciosas, sin música, sin aroma a perfume, solo vacío donde se suponía que vivía la riqueza. El sofá de terciopelo rojo había desaparecido, reemplazado por uno gris barato. La mesa de comedor de cristal ausente. La mayoría de las lámparas y obras de arte habían desaparecido. Tomé fotos de cada cuarto. Cada espacio vacío era otra pieza de evidencia. En el dormitorio, encontré una caja fuerte pequeña bajo la cama. Adentro había fajos de billetes, ordenados y sujetos con clips dorados. Era más dinero del que Gabriel podía ganar en medio año, pero lo que me heló no fue el dinero. Fue un cuaderno escondido debajo. La portada era rosa pálido, con la letra cursiva de Alejandra en la tapa proyectos. Lo abrí con cuidado. Cada página listaba nombres, en su mayoría mujeres mayores de barrios cercanos, con notas al lado. Viuda, emocional, ahorros cómodos, ansiosa por complacer. Mi nombre estaba en la cima de la primera página. Mis manos temblaron, pero seguí pasando páginas hasta la última, un esquema titulado Siguientes pasos. Describía obtener una tutela financiera, alegando deterioro mental. Ese fue el momento en que el miedo se desvaneció, reemplazado por algo más feroz. Cuando salí a la luz de la mañana, Isabel esperaba en su coche al otro lado de la calle. Le entregué el cuaderno, mi teléfono lleno de fotos, para la noche. La policía de Mérida tenía un archivo en sus manos etiquetado Explotación financiera sospechosa a Alejandra Ramírez. Ocurrió 3 noches después. Estaba terminando un dobladillo en la quietud de mi taller cuando la puerta principal se abrió con tal fuerza que las paredes temblaron. La voz de Alejandra cortó el aire antes de que siquiera la viera. ¿Crees que ganaste?, gritó, entrando a la luz. Su cabello estaba desordenado, su rostro enrojecido de furia. Fuiste a la policía, ¿tienes idea de lo que me has hecho? Me levanté lentamente, mi corazón latiendo fuerte pero mis manos firmes. Tú te lo hiciste sola, dije. Ella rió un sonido corto, roto, y metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Cuando el cuchillo brilló, no grité, solo di un paso atrás, suficiente para mantener la mesa entre nosotras. Bájalo, Alejandra, dije en voz baja, mi voz temblando pero segura. Se acabó. Sus ojos recorrieron la habitación, desesperados, buscando una escapatoria que no existía. Afuera. Llantas chirriaron el coche de Isabel entrando al driveway. La había llamado en cuanto vi faros antes, por si acaso. En segundos. Luces azules bañaron las paredes. Sirenas aullando en la noche. Alejandra se congeló mientras los oficiales entraban. Uno gritó que soltara el cuchillo. Otro le agarró el brazo antes de que pudiera moverse. La cuchilla cayó al suelo, girando una vez antes de detenerse a mis pies. Me hundí en la silla más cercana, mi respiración rompiéndose en olas silenciosas. A través de la puerta abierta,
Vi a los vecinos reunirse en el porche, sus rostros pálidos bajo la luz azul. Mientras se llevaban a Alejandra esposada, se giró una vez. Su expresión vacía mitad enojo, mitad incredulidad. El aire nocturno olía a lluvia y sal, y en la distancia, el río seguía moviéndose, firme e indiferente. El juicio duró 6 largos meses. Cada sesión se sentía como reabrir una herida vieja, el abogado de Alejandra argumentando. Gabriel sentado en el banco opuesto, su rostro pálido y hueco, pero cuando finalmente se leyó el veredicto culpable de todos los cargos, la sala quedó en silencio. El único sonido fue el roce de papeles mientras el juez pronunciaba la sentencia: 8 años en prisión, sin libertad condicional antes de 4. No lloré. No quedaba nada que lamentar. Salí a la luz del sol de Mérida sintiéndome más vieja, sí, pero también más ligera, como si hubiera dejado un peso donde pertenecía. Gabriel no me habló por semanas. Luego, una tarde, lo encontré parado en mi porche, las manos hundidas en los bolsillos. Sus ojos estaban enrojecidos. «Mamá», dijo en voz baja, «vi las pruebas, estuve ciego. Lo siento tanto». Solo asentí y abrí la puerta. «Pasa, la cena aún está caliente. No hablamos de perdón. Algunas cosas sanan mejor en silencio». Pasaron los meses. La ciudad floreció de nuevo, a mi alrededor flamboyanes extendiéndose al cielo. El río brillando bajo el sol de primavera tardía. Vendí la vieja casa en la calle 62 y me mudé a una cabaña pequeña cerca del río. Isabel me ayudó a plantar jazmines en el porche. Y los domingos comencé a enseñar costura otra vez a mujeres de mi edad, viudas, madres, abuelas que necesitaban propósito tanto como ingresos. Juntas fundamos un pequeño fondo para adultos mayores que habían sido explotados o estafados, usando parte del dinero de la restitución del caso. Lo llamé el hilo de plata, por la forma en que la fuerza se esconde en la tela más suave. Una tarde, mientras el atardecer se asentaba sobre el río, encendí la luz del porche, la misma que Antonio había instalado hace décadas. Su suave brillo ámbar se derramó sobre los escalones, tocando las flores, el barandal, el patio silencioso. Me quedé ahí un largo momento, respirando el aroma de los jazmines y el murmullo del agua contra las orillas. «Esta luz ya no es para esperar», susurré. «Es para la paz». Detrás de mí, mi teléfono vibró un mensaje de Gabriel. «La terapia va bien». «Gracias, mamá». Sonreí. Apagué la pantalla y dejé que la luz brillara firme en la noche. Un pequeño faro no de esperanza, sino de calma ganada, no prestada.